mostrarles un poco cómo se comportan las variables dependiendo de su tipo de dato. En Python existen dos tipos de datos importantes que son los mutables y los inmutables. Y vamos a ver sus características. En otros lenguajes se maneja el concepto de tipos de datos por valor y por referencia. Aunque el concepto es diferente, los resultados de ocupar tipo por valor, que serían como los tipos inmutables en Python, y los tipos por referencia, que son los tipos mutables en Python, sería el mismo. Entonces, lo que vamos a ver aquí aplica para otros lenguajes, o bueno, las consecuencias, aunque los conceptos por los que dan como resultado ese comportamiento sea un poco diferente entre los lenguajes, ¿no? Pero bueno, al final el resultado de esto va a ser el mismo para todos los lenguajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a utilizar un programa de ejemplo que hice para ir viendo los resultados y los vamos a ir explicando. Entonces, como primer ejemplo, tengo una variable a que le asigno un valor de 10. Este es un tipo de dato numérico, es un tipo de dato int. Ajá. Y creo otra variable al que le asigno a, ¿vale? A. Y lo que voy a hacer es a lo que el valor de b le voy a sumar 10, le voy a incrementar en 10. Y voy a ver qué tiene al final a y b. Lo que esperaríamos, o que normalmente esperaríamos, es que pues a tenga el valor de 10 y b tenga el valor de 20. ¿Por qué? Porque es 10 más 10, ¿no? Entonces vamos a ver. Y efectivamente, pues cuando imprimimos el contenido de las variables, pues a tiene 10 y b tiene 20. Es decir, lo que pasó fue que a le asigné el valor de 10, pero a b le asigné el valor de a, pero al momento de incrementar 10, eh, los valores, los enteros son un tipo de dato inmutable en Python. Es decir, no los puedo cambiar. Entonces tengo que asignar una nueva variable, que sería el 20, a b. Entonces b deja de apuntar a sino que tiene una nueva variable, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si yo tengo tipos de datos mutables? Que serían en otros lenguajes como por referencia. Por ejemplo, voy a hacer exactamente lo mismo. A x le voy a asignar una lista con un 1, 2 y 3. Y voy a hacer otra variable y al que le voy a asignar el valor de x. ¿Vale? La variable x. Y a y le voy a concatenar un 4. Es decir, lo único que estoy haciendo es a las listas, estoy haciendo como una append a la lista, ¿no? De un 4. ¿Vale? Si se fijan, es más o menos el mismo, ¿no? A es un algo, B es igual a A y a B le sumo algo, ¿no? Entonces a X, ¿dónde está? A X es algo, Y es igual a X y y a Y le voy a sumar algo. Y vamos a ver si sale lo mismo. Si fueran los mismos tipos de datos y el mismo comportamiento, pues lo que esperaríamos es que X tuviera 1, 2, 3 y Y tuviera 1, 2, 3, 4. Sin embargo, si yo los imprimo, tengo que X es 1, 2, 3, 4 y Y también es 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Pues porque estas listas son un tipo de datos mutables, es decir, yo las puedo modificar. Entonces, en el momento en que yo modifico, Y está guardando la referencia a donde está X, a lo que tiene X, y dado que esto que tiene X puede ser modificado, pues Y lo modifica y guarda la referencia y apuntan al mismo elemento. ¿Vale? Esto cuando los datos son mutables. Entonces aquí tengo un PowerPoint para explicar un poquito esto de manera eh, más gráfica. Y lo que está pasando es que yo tengo una X que tiene un valor de 10 y yo hago una Y que apunta a donde apunta X. Sin embargo, al hacer yo Y igual a más igual a 10, yo este dato de aquí no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Pues a Y se le asigna un nuevo valor. ¿Por qué? Porque este dato no puede ser cambiado, el 10 no puede ser cambiado. Entonces se le agrega un nuevo valor. Entonces Y deja de apuntar acá y apunta ahora acá. ¿Vale?
¿Qué pasa con las listas? Pues tengo una lista X que estaría en memoria como 1, 2 y 3 y hago que Y apunte a X. Es decir, Y tiene asignado este objeto. ¿Vale? En el momento en que yo le concateno a ese objeto un 4, lo que va a pasar es que esto se va a cambiar, a esto se le va a agregar un 4 aquí. ¿Vale? Creo que no tengo borrador aquí, lo siento. A ver. Ah, pues sí. Y entonces cambié este objeto al que apunta a X, pero Y sigue apuntando a este. ¿Sale? ¿Por qué? Porque las listas pueden ser cambiadas. Entonces al final Y y X apuntan a este mismo objeto. En realidad lo que yo tengo es una X en memoria, una Y en memoria, y cuando yo creo esta lista, pues se guarda en algún otro lugar, en algún lugar de memoria. ¿Vale? 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Sé que mis dibujos están medio cuchos, pero no tengo otra forma, ¿no? Cuando yo hago X es igual a esto se construye en un lugar de memoria y a X se le asigna una referencia a este. Y cuando yo hago Y es igual a X, lo que pasa es que a Y se le asigna no X, sino a donde apunta X. Es decir, Y va a apuntar para acá. ¿Vale? Bueno, esto era cuando eran... cuando era 1, 2 y 3, ¿no? Si yo hago, le agrego un 4, si yo le agrego un 4, en realidad esto no va a cambiar ni X ni Y, va a cambiar este objeto que está en memoria en algún lugar a donde los dos apuntan. Por eso se modifica en ambos, ¿no? Lo podemos ver aquí, se modificó en ambos. No es que existan dos objetos 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4, cada uno con X y cada uno en Y, sino más bien solo hay un objeto lista 1, 2, 3, 4 en algún lugar de memoria y ambos apuntan al mismo objeto. Sin embargo, ¿qué pasa con los otros datos? Pues que si yo tengo una A aquí y le asigno un 10, este 10 se guarda por aquí, en algún lugar de memoria, ¿no? Son mis memorias. Cuando yo hago A igual a 10, esto viene para acá. Cuando yo hago B igual a 10, igual a A, esto apunta para acá. Pero en el momento en que yo hago B más igual a 10, yo tendría que modificar este valor. O sea, a este sumarle otro valor. Pero no puedo. Entonces, ¿qué hace? Pues B, lo que tenía, le suma los 10 y lo pone en otro lugar. Un 20. ¿Sale? ¿Por qué? Porque este es inmutable, no lo puedo cambiar. Ese es el resultado de la operación y lo que pasa yo al asignar con el signo de igual es que pues B deja de apuntar acá y más bien B apuntaría ahora acá. ¿Vale? Porque son inmutables, ¿no? Es decir, el 10 no lo puedo cambiar. ¿Vale? Las strings, los tipos de datos string, ¿son mutables o inmutables? Pues podemos hacer el mismo ejercicio, ¿no? Tengo una S, una string 1 que dice hello, tengo una string S2 que apunta a S1 o que le asigno el valor de S1 y a este lo intento cambiar, le intento modificar su valor y vamos a ver qué imprime. Perdón. Si yo veo lo que imprime, me imprimen cosas diferentes, es decir, pues pasó lo mismo que con los enteros. ¿Sale? Pasó lo mismo que los enteros. Tengo dos valores diferentes, es decir, las strings tampoco se pueden modificar.
¿vale? Y pues sí, existen dos tipos de datos en Python, los inmutables, que no los puedo modificar y va a pasar siempre lo mismo, que serían los booleanos, los enteros, los floats, los strings, las tuplas y otras cosas, ¿no? Que hay ahí sets y cosas así, ¿no? Y como mutables tenemos las listas, los diccionarios, los objetos y pues otras cosas también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este comportamiento y saber el tipo de dato para saber cómo más o menos se van a tratar. En Python todos son referencias, ¿vale? Entonces todo se maneja con referencias. Eh, y las funciones siempre pasan una copia de las referencias. Esto es en todos los lenguajes también. Las funciones pasan una copia de las referencias. Entonces, por ejemplo, aquí, para ejemplificar esto, hice una función 1 que recibe como argumento un número y a ese número nada más le incremento 100, ¿vale? Y una función 2 donde estoy haciendo lo mismo, la lista, lo estoy incrementando ahora le voy a concatenar un 999 y vamos a ver cómo funciona esto antes y después de la función. Entonces yo voy a crear una variable que es a, que es un 1. Voy a imprimir su valor antes de la función, aquí esperaríamos un 1, imprimo a, es decir, a le asigno un 1 y voy a imprimir ese valor. Voy a llamar a la función 1 con a, es decir, le voy a pasar a. Y aquí en lo que reciba le va a sumar 100 y va a imprimir esto, ¿no? Seguramente ustedes estarán, bueno, algunos estarán pensando, entonces antes de la función va a imprimir un 1 y después de la función va a imprimir un 101, ¿vale? Entonces vamos a ver si sí es cierto. Entonces imprimo y podemos ver que antes de la función imprime un 1 y después de la función imprime un 1. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no cambió el valor? ¿No? Vamos a probar ahora la función 2, pero ahora con una lista, que es un tipo de dato mutable. Le voy a pasar la lista más igual y el 99, ¿vale? Vamos a ver si este sí concatena, ¿no? Entonces voy a imprimir, voy a crear y creé la lista X, tiene un 1, 2, 3. Voy a imprimir la lista antes de la función, voy a llamar a la función 2, que ya vimos que concatena un 999 a la lista. Voy a imprimir la función después, voy a imprimir la lista después de la función, ¿vale? ¿Sale? Y como vemos aquí sí lo modificó. Entonces llamé a la función y la función 2 sí modificó la lista, el argumento que yo le pasé. ¿Por qué? Pues es un poco lo mismo. Sin embargo, deben tomar en cuenta que cuando se pasa, cuando llamo una función, lo que estoy pasando es una copia de la referencia. Entonces, voy a hacer una nueva página. Un segundito. Entonces, ¿qué está pasando? Lo mismo, yo estoy creando una variable a con un valor igual a 1. O bueno, lo voy a poner en memoria. Estoy creando una variable a con un valor de 1. Y cuando yo llamo a la función, fíjense que la función toma como argumento un num, ¿vale? Entonces este num lo que va a generar, este num, a lo que le voy a pasar es una copia de la referencia de a. Entonces cuando yo llamo función 1 con a, lo que estoy haciendo es haciendo que num apunte a esto, ¿vale? Y lo mismo, y al ser un objeto de tipo mutable, cuando yo le sumo algo, va a generar un nuevo valor. Y a num le voy a asignar este nuevo valor.
Voy a borrar este. Entonces num se queda con este valor, termina la función y si se fijan el valor de a no fue modificado. ¿Por qué? Porque pues, el entero es un objeto de tipo inmutable. ¿Qué pasa con la lista? Pues igual creo una lista que se llama x y le pongo un 1, 2, 3, un x, 1, 2, 3 y esto se crea una referencia. Cuando llamo a función, ¿cómo se llama el argumento? Lista. Yo creé una función 2 que recibe un valor en un parámetro que se llama lista, ¿no? Lista. ¿Vale? Entonces, cuando yo llamo a función 2 y le paso x y le paso una x, lo que está pasando es que está generando un nuevo tipo de dato que es lista. ¿Vale? Una nueva variable que apunta a lo que le paso como x. Cuando yo hago x append, al ser un inmutable, al ser mutable, pues sí puede modificarlo y le agrega aquí un 4. Entonces, cuando termina la función, pues la x que apuntaba al mismo valor queda modificado al igual que lista. Por eso con los tipos mutables yo sí puedo cambiar desde una función los valores que me pasan. ¿Vale? ¿Sí? Ahora dirán, oye, pero ¿y en C yo podía pasar un entero apuntador asterisco a la función y me permitía modificar? Si yo hago esto en C, esto me va a dar el mismo resultado, ¿no? ¿Vale? El mismo resultado. Por lo menos este, ¿no? Y dirán, oye, pero yo me acuerdo que en C, si quería modificar una variable, pues le pasaba su apuntador y ya podía internamente modificarlo. ¿Puedo hacer eso en Python? Pues no se puede, ¿no? No puedo. Oye, pero si quiero modificar entonces una variable en una función, lo que tienes que hacer es regresar el valor que quieres modificar, ¿no? Y asignárselo a la nueva variable. Entonces, por ejemplo, aquí hago lo mismo, tengo una función 3, pero en lugar de modificar este num, lo que voy a hacer es regresar el num más 100, ¿no? Que es más o menos lo que quería aquí, ¿no? Sumarle al número 100, pero aquí en este caso lo voy a regresar como argumento y lo voy a asignar a la variable. Entonces tengo una variable b1, antes de la función, pues este debería valer 1, y después de la función, ahora lo que estoy haciendo es asignándolo, no solo llamando a la función, sino asignándole el valor que me regresa a b. Y ahora sí b puede cambiar, ¿no? ¿Vale? Esa es la estrategia que se sigue en Python. No hay pasar como un apuntador para cambiar el valor en Python, ¿vale? O, bueno, no explícitamente, ¿no? No se hace comúnmente. ¿Vale? Entonces, si yo imprimo el valor de b, pues vemos que ahora tenemos el resultado que queríamos con a, ¿no? Antes la función vale 1 y después de la función vale 101. ¿Vale? Ahora, tengan cuidado porque al yo asignar un nuevo valor, cuando yo creo un nuevo objeto, una nueva referencia, se cambia la referencia. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer lo mismo. X vale 1, X es igual a una lista 1, 2, 3. No importa aquí si es mutable o inmutable, más bien se cambia la referencia, ¿no? Y vale X, ¿vale? Y ahora a X, imprimo X y Y. Y ahora lo que voy a hacer es Y vale 5, a Y le voy a asignar 5, 6, 7, ¿vale? Y voy a imprimir lo que ahora X y Y. Y tal vez alguno pensaría, bueno, pues va a imprimir igual que en el primer ejercicio, pues dado que cambié Y, va a cambiar X y Y, ¿no? Sin embargo, no. En este caso, lo que estoy haciendo es crear una nueva referencia aquí, un 5, 6, 7 y pasarlo al valor de Y. Entonces, aquí lo que voy a imprimir es 1, 2, 3, 1, 2, 3 la primera vez, pero la segunda vez cuando Y le asigno otro valor,
se va a asignar a x, x va a ser 1, 2, 3 y y va a ser 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque estoy asignando un nuevo valor, ¿vale? Entonces lo voy a correr, los imprimo, ¿no? La primera vez si valen lo mismo, pues x y y apuntaban a lo mismo, ¿no? Aquí x y y apuntan a lo mismo. Sin embargo, cuando y lo asigno a otro valor nuevo, pues x apunta a 1 y y apunta a otro, ¿vale? Aquí, sí, déjenme hacer nueva diapositiva. Ya lo siento. ¿Qué está pasando? Pues igual, tengo mi x, tengo mi 1, 2 y 3 que apuntan para acá. Tengo mi y que genero, que pongo x igual a y, o y es igual a x, que apunta para acá. Sin embargo, cuando yo hago y es igual a 4, 5, 6, pues se genera otra lista, 4, 5, 6. Y lo que estoy haciendo es cambiar esta referencia, ahora solo la de y, a que apunte para acá, ¿no? ¿Vale? Igual lo mismo pasa con las funciones. Acuérdense que pasamos aquí en las funciones, pasamos una copia de la referencia, no la referencia en sí, sino una copia de la referencia. Entonces, si yo asigno una nueva valor, ese no se va a cambiar. Por ejemplo, aquí tengo en una función la lista 4, 5 y 6, ¿sale? Creo una función 4 que recibe una variable que se llama lista, y a esta lista le asigno una nueva lista, ¿vale? Tengo una variable L que vale 1, 2, 3 antes de la función, llamo a la función 4 con el argumento de L y voy a imprimir el resultado de L después de la función. Aquí dirán, bueno, pues va a pasar eso, ¿no? Como lista es un objeto mutable, pues esto se va a cambiar y va a cambiar L, ¿no? Porque aquí estoy cambiando la referencia. Sin embargo, acuérdense que se pasa una copia de la referencia, ¿vale? Entonces aquí lo que va a pasar es que antes de la función L va a valer 1, 2, 3 y después de la función L va a seguir valiendo 1, 2, 3, porque aunque cambié la referencia, cambié una copia de una referencia, ¿vale? Ahorita lo voy a imprimir, ¿no? Entonces aquí tenemos L antes de la función y L después de la función. Antes de la función vale 1, 2, 3 y después de la función vale 1, 2, 3 igualito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estoy pasando una copia de la referencia. Vamos a verlo acá. Entonces tengo mi función que se llama función 4, que recibe una variable de tipo que se llama lista, ¿vale? Y genero una L que vale 1, 2, 3. Tengo L que vale 1, 2, 3, ¿no? Y llamo a mi función 4 con el valor de L. Entonces, en el momento en que yo llamo a la función 4, va a generar una nueva variable que se llama lista. Que efectivamente al inicio apunta donde apunta este. Pero el momento en que yo creo un nuevo objeto una nueva lista y la asigno al apuntador lista, lo que va a pasar es se genera aquí ¿cómo era? 4, 5, 6, la nueva lista. Cuatro, 5, 6. Y al al asignar esta nueva lista a la variable lista, lo que va a pasar es que se cambia este, ¿vale? Y L queda sin modificar, ¿ya vieron? Entonces recuerden eso, las funciones siempre pasan referencias, pero copias de las referencias, ¿no? ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo importante de este ejercicio que estoy haciendo?
pues entender que los objetos son datos mutables y solo son referencias, ¿no? ¿Por qué lo necesitamos? Pues porque los grafos, las listas ligadas y los árboles que vamos a realizar, vamos a crear clases nodo y vamos a crear objetos de tipo nodo, y lo único que hay que hacer es cambiar las referencias de estos. Lo único que vamos a hacer es crear objetos y vamos a estar cambiando las referencias, ¿vale? Entonces recuerden, solo cuando... Entonces, bueno, para el ejemplo, aquí voy a crear una clase que se llama mi clase, que me va a permitir crear objetos de tipo mi clase con un único atributo que es val, que se llama val, que cuando yo construyo un objeto vale 0, ¿vale? Y aquí estoy haciendo a, creé una variable a que se llama mi clase, luego una variable b que apunta a y luego una variable c que apunta a b, ¿no? O sea, y voy a imprimir el valor de val 1 de a, val 1 de b y val 1 de c. Dado que estos son objetos tipo mutable y todos son referencias en Python, ¿qué esperarían? Pues lo que esperamos es que se imprima el mismo, ¿no? Que sería 0 el valor inicial, ¿sale? Va a valer 0, ese va a valer 0 y ese va a valer 0, ¿no? Entonces voy a continuar con voy a ejecutar esto y vemos que efectivamente, ¿no? El valor de 1 de A vale 0, el valor 1 de B vale 0 y el valor 2 de C vale 0, ¿no? Y aquí lo que voy a hacer es el valor de A le voy a asignar un 777, el valor de B le asigno un 100 y el valor de C le asigno un 555, ¿no? Entonces, ¿qué esperaríamos ver ahí? Revisen, chequen todo lo que hemos visto arriba y piensen cuál es lo que ustedes creen que va a salir, ¿vale? Bueno, pues lo que va a salir, tal vez sea un poco intuitivo, pero va a salir un 555. ¿Por qué? Porque aquí solo estoy creando un objeto, ¿vale? Con una variable a. Solo hay un objeto y hay 3 referencias a este, a, b y c. Entonces, cuando yo cambie el valor de 1, va a cambiar en los 3. ¿Por qué? Porque solo hay un objeto. O sea, no traten de ver como 3 objetos. Solo hay un objeto. Solo creé un objeto, que es cuando yo llame al método constructor. Los demás son solo referencias. Entonces, cuando yo haga esto, sí, efectivamente, el valor de A y de B y de C va a cambiar a 767. Cuando haga esto, va a valer el valor de los 3 a 100. Y cuando este va a cambiar el valor de los 3 a 555. Pero no es que cambie el valor de los 3, más bien cambia el valor de 1. Y como los 3 apuntan a 1, pues se va a quedar con el último valor que yo cambié. Y en este caso, lo que va a imprimir es 555, ¿no? ¿Sale? 555. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Voy a crear una nueva... voy a crear una nueva diapositiva por poder escribir. Pues lo que está pasando es que estoy creando aquí A con un objeto de tipo mi clase, es decir, A apunta a un objeto de tipo mi clase. Los mi clase que tienen, pues voy a crear aquí, así yo sé que tienen un valor, una variable que se llama val. Y a le voy a asignar un 1, ¿vale? O un 0. Inicialmente un 0. ¿Vale? Cuando yo llamo al constructor de un objeto, se crea el objeto y se asigna de referencia. Ahora creo B y le asigno lo que apunta a A. Pues simplemente lo que estoy haciendo es B, asigno a donde apunta A y C a lo que apunta B, ¿no? Aquí C a lo que apunta B, C a lo que apunta B, pero B apunta a este objeto, entonces C apunta para acá. Entonces, cuando yo imprimo val de A, val de B y val de C, lo que estoy haciendo es en realidad pues imprimir val de A, que es val de B, que es
Y val de C, que es este, que en realidad es el mismo, ¿no? O sea, es el mismo objeto, no es que haya tres, es que solo hay uno. ¿Sale? Cuando yo hago A de val de asignale 777, lo que estoy haciendo es, a ver, A, su val, asignarle ahora un 700, le quito este y le voy a asignar un 777. Y luego hago un B. Y si en ese momento yo imprimiera el valor de B o de C, pues valdrían 777 también. Ahora hago este, val de B, ponle 100, pues val de B, que sería este, le pongo 100 y pues se cambia en realidad en los tres, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en realidad no hay tres, hay uno solamente, ¿no? Y hago val de C 555, pues sería val de C, ahora ya no tiene este, tiene 555. Y cuando yo imprimo, pues imprime 555 para los tres, ¿vale? Y lo mismo pasa, ¿no? O sea, ahora si yo a C le asigno a nuevo, creo un nuevo objeto y le asigno, pues lo que va a pasar es esto, ¿no? Ahora yo creo un nuevo objeto, ahora sí. Aquí, ¿por qué estoy creando un nuevo objeto? Porque estoy llamando al constructor, ¿no? Entonces voy a crear otro objeto que se va a llamar mi clase, por ahí en memoria, en algún lugar, con su propio val, ¿no? Y este vale 0, ¿por qué? Porque cuando lo construí vale 0, ¿no? Y cuando yo asigno este objeto a mi referencia C, a mi variable C, lo que va a pasar es que va a venir y va a borrar esa referencia y va a crear una nueva referencia para acá, ¿no? Ahora sí, si yo hago a.val de menos 1, pues a.val de menos, le asigno menos 1, pues le voy a poner aquí un menos 1. Y si yo hago c.val igual a 99, ahora voy a poner c su val, ahora ya no es 0, ahora es 99. 999. Bueno, no importa, pero 999. Y ahora si yo imprimo A, o sea, el valor de A, el valor de B y el valor de C, ¿qué esperamos ver? Pues efectivamente, ahora esperamos que imprima valor de A menos 1, valor de B menos 1. ¿Por qué? Porque B sigue apuntando al mismo objeto que A, pero el valor de C ahora sí va a ser 999. Vamos a hacerlo. Bueno, lo voy a correr así sin debugger. Ya casi estamos por terminar. Y aquí le tenemos, ¿no? Que era lo que esperábamos, el menos 1 y el 999 aquí. Menos 1 y 999. Es decir, A y B apuntan al mismo objeto, pero el C vale 99. ¿Vale? Entonces, pues recuerden eso, ¿no? O sea, en Python todos son referencias y lo único que estamos haciendo es jugando con las referencias, o sea, las flechitas cambiándolas que apunten a un lugar u otro. Ahora, si son referencias que es como si fueran apuntadores, pero no lo son, ¿no? O sea, las referencias no son apuntadores, son diferentes, pues les faltan varias cosas para ser apuntadores, por ejemplo, la aritmética de apuntador, ¿no? Entonces las referencias no son apuntadores. Pero bueno, en C cuando ustedes hacían una referencia, hacían un malloc, ¿no? Hacían una referencia a memoria dinámica y ocupaban un malloc. ¿Cómo borran ustedes una referencia? O por ejemplo, ¿cómo borran los nodos de una lista ligada en Python? En C sería con un free. Y de hecho hay una regla que dice que por cada malloc que hagan tienen que hacer un free. Pues no, en Python no hay free, no existe free. Lo que existe es un concepto que le llaman garbage collector, que es un proceso del intérprete que está revisando en todo momento si un objeto deja de tener referencia. Si un objeto deja de tener referencia, ese objeto lo va a borrar en algún momento. Esto para evitar que los programadores dejen objetos libres en memoria, ¿no? Es decir, acuérdense que en C, si yo pierdo la referencia a un objeto, ya no lo puedo liberar, ya no, o sea, se queda en memoria y se queda, pues le llaman memory leaks, ¿no? O sea, fugas de memoria, ¿no? Si yo no borro mis objetos, se quedan en C.
En Python no, si yo no borro mis objetos, más bien lo que va a pasar es, si no tiene una referencia, el garbage collector cada cierto tiempo se ejecuta, revisa cuáles objetos todavía siguen sin referenciarse y los borra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy creando un objeto de mi clase en D, ¿no? Voy a hacer otro mi clase con su valor en 0. ¿Cómo sé que se está creando otro? Porque estoy llamando, acuérdense, el constructor de mi clase, ¿no? Estoy llamando al constructor, entonces sé que se está creando un objeto. Y le asigno a una variable de esta referencia. Y aquí estoy creando otro objeto. ¿Por qué estoy creando otro objeto? Pues porque estoy llamando al constructor, ¿no? Entonces creo otro objeto que se llama mi clase. Con su val. Que apunta a 0. Y lo asigno a D. Esta misma variable D, en realidad lo que va a pasar es este apuntador va a dejar de apuntar a este objeto que está aquí y va a empezar a apuntar a este objeto que está aquí. Y si se fijan, este objeto dejó de estar apuntado, ya no tiene referencias. Por ejemplo, si yo borrara la referencia F, todavía seguiría apuntando a A. Pero si borro también la de A, pues ya deja de estar apuntado, deja de estar referenciado. Y el garbage collector, cuando se ejecute la próxima vez, va a revisar y va a decir, ah, mira, este objeto nadie lo está apuntando, entonces lo voy a borrar, y lo borro, ¿no? La otra forma de hacerlo pues sería que D, que apuntaba un objeto, pues ahora apunta a no, y ya. Ahora esta se borraría y este objeto ahora deja de estar referenciado, y la próxima vez que pase el garbage collector, este objeto lo va a borrar. Y ya, bueno, pues sería todo sobre referencias y valores y funciones y tipos de datos en Python, ¿no? Que todo esto, aunque no es por lo mismo, o sea, no es porque los tipos de datos sean mutables e inmutables, sino porque son tipos de datos por valor y por referencia, pasa en Java, en C++, bueno, en C++ pueden ser ambos, ¿no? En Java, en C Sharp y en todos, ¿no? En JavaScript también. Entonces, si tienen dudas en esto o algo no se entiende bien, por favor, manden, es súper importante. Si les queda claro esto, yo creo que, o sea, van a poder dominar todos los lenguajes bastante bien, ¿no? O sea, este es un concepto que a mí me costó un poco de trabajo entenderlo, y me acuerdo en su momento que yo agarré y me puse a programar y me puse a hacer experimentos, más o menos ese tipo de experimentos para ver qué pasaba, ¿no? Porque me acuerdo que había una función que yo estaba haciendo justo esto, donde esto, ¿no? Le estaba asignando una nueva lista y me la borraba y no me cambiaba la función. Entonces ahí fue cuando me detuve y dije, no entiendo qué está pasando. Y agarré 2 o 3 días, me puse a hacer experimentos yo en mi computadora para ver por qué estaba pasando, y revisé documentación y entendí esto completamente. Y yo creo que de ahí empecé a programar como súper bien, ¿no?